hacia la plenitud humana, el Hijo del Hombre. Ciclo de conferencias pronunciadas en el Instituto Fe y Desarrollo de Valladolid desde el día 3 al 6 de abril de 1995 por el padre Juan Mateos, jesuita. Primera conferencia. Tema: la expresión el Hijo del Hombre. ¿Por qué esta insistencia o este tema sobre el Hijo del Hombre? Pues porque después de tanto estudiar los Evangelios, nos hemos dado cuenta de que esta denominación, el Hijo del Hombre, es la más frecuente para designar a Jesús. De manera que al lado de la otra, Hijo de Dios, aparece 83 veces el Hijo del Hombre en los 4 Evangelios y 38 el Hijo de Dios. De manera que después del nombre de Jesús, la denominación con que los evangelistas lo designan, la principal es el Hijo del Hombre. Claro, esto siempre es el doble o más, mucho más del doble en cada evangelista, excepto Juan, tiene 9, 12. Pero además hay otra cosa, y es que esta denominación en todos los pasajes, excepto uno, se encuentra en boca de Jesús. De manera que naturalmente tiene un sentido claro, o por lo menos un sentido que es el verdadero. En cambio, la denominación el Hijo de Dios se encuentra no en boca de Jesús, no se encuentra en boca de otros, se encuentra en boca de Pedro, se encuentra en boca de poseídos, endemoniados, y naturalmente ahí la denominación Hijo de Dios dada por un endemoniado no es muy de fiar, la entiende de otra manera. De manera que si todavía decimos las veces en que se puede, porque la pronuncia el Padre Celeste o la pronuncia Pedro o quien sea, entonces que es aceptable, disminuye muchísimo más, o sea, la cantidad de veces que se dice con veracidad, con verdadero contenido, lo que es Hijo de Dios. De manera que los evangelistas califican o describen a Jesús sobre todo como el Hijo del Hombre. Esta denominación que hemos oído siempre en la lectura del Evangelio, para nosotros ha sido siempre un galimatías, más o menos. ¿Qué quiere decir el Hijo del Hombre? Porque en español esa expresión no significa nada. El Hijo del Hombre, nada. ¿Qué sería? ¿El Hijo de José? No, pues entonces no significa nada. Sin embargo, la hemos oído siempre, ¿no? Pero al ver la importancia que tiene, tenemos que estudiar qué significa eso. Porque si no investigamos y no llegamos a una conclusión de lo que los evangelistas quieren decir con eso, quiere decir que nosotros no hemos entendido la figura de Jesús. Si esa es su denominación principal y nosotros esa no la entendemos, quiere decir que todavía estamos, no sabemos, balbuceando, pero no sabemos en realidad lo que los evangelistas han querido transmitirnos en la figura de Jesús. Entonces, esta expresión, vamos a explicar primero por qué viene esta expresión tan rara. Esta es una expresión semítica, de la lengua siríaca o aramea y de la lengua hebrea. En la lengua aramea esto se dice Bar Nasha, hijo de gente, hijo de hombre. En la lengua hebrea se dice Ben Adán, hijo de Adán, porque Adán es un colectivo. Adán no tiene masculino ni femenino, ni singular ni plural, es un nombre colectivo, significa la humanidad, Adán, hijo de la humanidad. Y entonces, ¿qué significa aquí hijo? Pues esto es una manera semítica de hablar para indicar una relación estrecha entre la persona de quien se habla y este segundo término. Y entonces dice fulano hijo de Adán, quiere decir relación de este con Adán, que es miembro de la especie humana. De manera que una relación, una vinculación muy estrecha. Por ejemplo, hay cosas muy extrañas. Se dice, y llegaron todos los hijos de los profetas. No eran, solamente no, eso no significa los niños nacidos de los profetas, significa
los miembros del grupo de los profetas. Si decimos son hijos del reino, el reino no tiene hijos, son ciudadanos del reino, los que tienen una vinculación con el reino. Si decimos los hijos del tálamo, como dice el Evangelio, quiere decir los amigos íntimos del esposo, los que tienen una vinculación estrechísima con la boda, los amigos del esposo que lo ayudan a preparar la boda. Incluso en el Antiguo Testamento se dice, es hijo de palos. Si comete una falta es hijo de palos, quiere decir, merece una paliza, este está destinado a recibir palos. De manera que, como veis, la palabra hijo no es una palabra, no es más que indica una relación estrecha. Y en el caso de hijo de hombre significa individuo de la especie humana. De manera que la expresión hijo de hombre es individuo de la especie humana y nada más que eso, no significa más que eso. Pero en los evangelios no se encuentra más que una vez en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, esta expresión hijo de hombre, que es individuo, hombre, un ser humano, Siempre se encuentra, en todos los demás casos, se encuentra con doble artículo, el hijo del hombre, que ya no es un individuo cualquiera de la especie humana, sino un determinado individuo de la especie humana. De manera que decir, mire usted, significado profundo, ser humano. Pero cuando se dice el ser humano, pues entonces estamos indicando o un individuo particular o alguna cualidad particular de este ser humano. Vamos a ver los evangelios. En los tres evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, se trata esto de una manera diferente de la que se trata en Juan. Juan lo usa mucho, pero de otra manera distinta. Vamos a empezar por los tres primeros evangelios. La primera vez que aparece esta denominación, el Hijo del Hombre, en Mateo, en Marcos y en Lucas, y la segunda en Mateo, es lo mismo, aparece con el poder, la autoridad para perdonar pecados. Es cuando el paralítico, le llevan a un paralítico y le dice Jesús al paralítico, hijo, tus pecados están perdonados. Entonces se comienza allí una especie de alboroto interior, nadie dice nada en voz alta, pero dice, este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados más que Dios solo? Este está usurpando el puesto de Dios, este se está poniendo como rival de Dios. Entonces Jesús, conociendo, intuyendo lo que pensaban, les dice, vamos a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este individuo, tus pecados están perdonados? O levántate, carga con tu camilla y echa a andar. ¿Qué es más fácil? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre, aquí sale por primera vez, tiene autoridad para perdonar los pecados, le dice al paralítico, tú, levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa. De manera que la primera vez que aparece el Hijo del Hombre es para atribuirle una autoridad que es divina, autoridad para perdonar pecados en la tierra. Esto dice, caramba, esto ya es algo especial. Este Hijo del Hombre es una figura muy particular, no es cualquier ser humano. Tiene una autoridad divina que sirve para perdonar pecados y para comunicar vida al hombre. Y la segunda vez que sale, el texto que he citado, hablando de Marcos, para no liar, para no complicar la cosa, es el Marcos 2:10, capítulo 2, verso 10. La segunda vez que sale, que es Marcos, el mismo capítulo, 2, verso 28, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor también del presente, del sábado, del presente. Es decir, el Hijo del Hombre está por encima de la ley divina, por encima de los mandamientos de Moisés. Caramba, o sea, tiene una autoridad divina, porque el que está por encima de los mandamientos de Dios, evidentemente tiene categoría o autoridad divina. Tienen que las dos primeras veces con las que los evangelistas caracterizan al Hijo del Hombre es para atribuirle una autoridad que es mucho más que humana, es directamente divina. Entonces ya vamos viendo
a qué se refiere lo del Hijo del Hombre. Pero decimos, vamos, esto es un poco raro. ¿Por qué tiene el Hijo del Hombre esta autoridad? ¿Por qué? Esto lo dicen los evangelistas así de pronto, exabrupto, o han preparado al lector del Evangelio para que pueda llegar a una conclusión, para que pueda entender esta conclusión. Y decimos, sí señor, lo han preparado. Y han preparado al lector del Evangelio en la escena del bautismo. El bautismo de Jesús. En esa escena, los pasos son los siguientes. Jesús llega al Jordán. Llega para ser bautizado por Juan. Actualmente, al someterse él al bautismo de Juan, está aprobando y ratificando la labor de Juan Bautista. Claro. Él está de acuerdo con la labor que ha empezado Juan Bautista, y esa labor consiste en hacer que el descontento general que existía en aquella sociedad contra la institución religiosa, religioso-política, como era junto aquello, religiosa y política, ese descontento oculto se manifiesta. Y entonces la gente manifiesta ese descontento. Esta sociedad es profundamente injusta. Entonces Juan Bautista quiere que eso se exprese en voz alta. Pero, fijaos una cosa, no le dice a la gente, id a manifestaros delante del templo diciendo que las autoridades son malas. No, sino les dice, vosotros también sois cómplices de la injusticia del sistema. De manera que lo primero que hay que hacer es que cada uno rectifique y cambie su vida. Vosotros vais a confesar en voz alta, es decir, a declarar vuestras injusticias. Y entonces, con el bautismo en agua, significa que van a quedar sepultadas aquí. El bautismo con agua es un símbolo de muerte. Muerte a un pasado. Vais a expresar vuestro deseo de morir al pasado. Es decir, de empezar una vida nueva, una enmienda, donde ya no cometáis injusticia. Jesús, al ir al Jordán, está ratificando esta postura de muerte. Pero él va más allá. Y él se bautiza. Pero claro, en Jesús, que no tiene pecado, el bautismo no puede ser señal de una muerte al pasado, porque él en su pasado no tiene pecado. No tiene que declarar pecado ninguno. Entonces su bautismo, que es siempre símbolo de muerte, es símbolo de una muerte en el futuro. De manera que Jesús se compromete, por amor a la humanidad, a llevar adelante esta obra por el bien de la humanidad, incluso hasta la muerte sea por él. Es el acto pleno de amor a la humanidad. Él va a dedicarse al bien de la humanidad, asumiendo la posibilidad de que eso le puede costarle la vida. Este es el compromiso de Jesús al bautizarse en el Jordán. Por eso él no declara los pecados. Muerte en el futuro. Ante este acto de amor total de Jesús, hablando en términos nuestros humanos, podemos decir que Dios no puede contenerse. Esto lo expresa el evangelista Marcos, diciendo, Jesús al salir del agua vio rasgarse el cielo. Es un símbolo, claro. Pero fijaos que el verbo rasgarse tiene un rasgo de violencia. Es decir, no es se abre como una ventana tranquilamente, es se rompe, se rasga el cielo, como si fuera una tela. Es decir, quiere decir, la frontera entre lo divino y lo humano se ha roto, se ha abierto, está permanente, lo rasgado no se arregla ya, está permanentemente abierta. Gracias al compromiso de Jesús, la frontera entre Dios y la humanidad. Y entonces Jesús ve rasgarse el cielo y bajar el Espíritu como paloma hasta él. Vio al Espíritu que bajaba como paloma hasta él.
El Espíritu es Dios mismo, es la fuerza de vida y amor de Dios. Dios, en cuanto es fuerza de vida y amor que se comunica, ese es el Espíritu. Entonces, pone el Espíritu, es decir, todo el Espíritu de Dios, toda la fuerza de amor y vida de Dios, la vida misma del Padre, se comunica a Jesús enteramente. Porque esa fuerza de amor encuentra la perfecta sintonía en un ser humano que es Jesús, que ha hecho ese compromiso total de amor. Esto lo expresa el evangelista al decir primero, el Espíritu vuela, baja. Esto está en relación con el Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas en la primera creación. O sea, el universo era un caos informe y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Este Espíritu de Dios era un viento. Entonces, luego se comparaba en la literatura judía, se comparaba a un pájaro y en particular a la paloma. Lo mismo que la paloma revolotea sobre su nido, el Espíritu de Dios revoloteaba sobre el mundo informe para darle forma, para crearlo, para tener la primera creación. Por lo tanto, si aquí de nuevo el Espíritu de Dios baja sobre Jesús, es el Espíritu creador, es el mismo, y baja para completar la primera creación. Si el culmen de la creación primera había sido el hombre creado el día sexto, aquí el Espíritu va a completar al hombre, respondiendo a ese compromiso de amor total que ha hecho Jesús. El Espíritu le da la plenitud humana. En Jesús termina la creación del hombre, la plenitud humana. Pero como ese Espíritu es la misma vida de Dios que se comunica a Jesús, esa plenitud humana incluye la condición divina de Jesús. De manera que el término de la creación del hombre es el hombre Dios. El hombre que alcanzando su plenitud humana alcanza la condición divina. La comparación que hacen los evangelistas, los cuatro, con la paloma, se refiere no al Espíritu, sino a la bajada de esto. Lo vio bajar como paloma. Y esto responde también a una manera de hablar, una tradición judía, donde se hablaba siempre de la querencia de la paloma por su nido. La paloma, cuando está cerca del nido, se precipita sobre el nido por el cariño que tiene a su nido. Entonces el Espíritu baja como paloma, con esa querencia. Quiere decir, el lugar propio de Dios, del Espíritu de Dios en la humanidad, es el hombre que está lleno de amor, que es Jesús. Entonces, claro, ya aparece la figura de Jesús como el hombre de Dios. El hombre de Dios. La condición divina del hombre. La plenitud, el término de la creación. Él es el prototipo de hombre, el modelo de humanidad. Esto es lo que después los evangelistas van a llamar el Hijo del Hombre. Sigue la escena todavía. Y entonces ya, lo que han descrito los evangelistas, simbólicamente por supuesto, como una visión de Jesús que ve bajar al Espíritu como paloma sobre él, se transforma en otra experiencia, en este caso auditiva. Oye, son también simbólicos, es decir, una experiencia interior de eso. Es decir, hubo una voz del cielo: tú eres mi hijo, el amado, en ti he puesto mi favor. Tú eres mi hijo. Naturalmente, en este contexto donde Jesús ha recibido la vida misma de Dios en su plenitud, quiere decir, tú eres mi presencia, tú eres el que tiene el ser y la actividad como mi ser y mi actividad. Jesús va a ser, este hombre de Dios va a ser la presencia de Dios en el mundo, y la actividad de Jesús va a ser la actividad de Dios en el mundo.
Pero además la frase esta se refiere en el Salmo 2 al Mesías, donde dice: Hijo mío eres tú, al Rey de Israel. Y eso es un salmo mesiánico, considerado mesiánico por los judíos. Entonces ese hijo mío eres tú se aplicaba a cualquier rey de Israel que fuera uno detrás de otro. Pero aquí no se dice hijo mío eres tú, sino tú eres mi hijo, tú, el único. El único que tiene la plenitud de mi ser, que es como yo, eres tú. Con lo cual es el Mesías prometido. Pero se añade el amado. No es un Mesías. ¿Qué Mesías es este? El amado es un término que hace alusión a Génesis capítulo 21, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Entonces Dios le dice a Abraham: coge a tu hijo, a tu amado, a Isaac. Amado es único o amado, es lo mismo. Entonces aquí tenemos que Dios Padre se pone como en la figura de Abraham. Él va a permitir la muerte de su hijo por amor a la humanidad. Es decir, el compromiso de Jesús, que era trabajar por el bien de la humanidad, incluso hasta la muerte, lo acepta Dios Padre. Lo acepta. Él quiere que Jesús dé testimonio de su amor hasta el fin. El Padre no quiere que Jesús muera, pero si eso exigiese, él también eso está dispuesto a aceptar. En ti he puesto mi favor. Esta es una frase tomada del cántico del siervo de Yahvé, capítulo 42. Tú eres mi siervo, en ti he puesto mi favor. La misma frase. Entonces, el favor que Dios ha puesto en Jesús es su Espíritu. Pero es que Isaías describe la misión del siervo, y tú estás destinado a llevar la justicia y el derecho a todos los pueblos. Es una misión universal. De manera que el Mesías que se describe no es un Mesías político, es un Mesías que va a entregarse por amor a la humanidad, incluso hasta la muerte, y no solamente por el pueblo judío, sino por la humanidad entera. Eso está expresado en la frase. Pero aquí lo que tenemos es esto: es que el Mesías es el hombre en su plenitud. El hombre pleno, el prototipo de hombre, el hombre Dios. Esto nunca se había visto en la tradición judía, nunca. Entonces, ¿cuál es la misión de este Mesías? Ese trabajar por el bien de la humanidad. ¿Qué significa? Trabajar para que la humanidad llegue a la plenitud de vida. Fijaos, salvación, palabra tan usada en toda la teología, significa vida. Vida plena en este mundo. Una vida capaz de atravesar la frontera de la muerte y de expansionarse en la vida futura de una manera que no podemos ni concebir. Porque el hombre, como Jesús, está destinado a la condición divina, a ser un ser divino. Pero empieza aquí. La salvación empieza aquí. La vida, y es la plenitud de vida del hombre. Todo lo que sea desarrollo humano, ya veremos con detención el día próximo en qué consiste. Todo lo que sea floración de la persona, todo lo que sea desarrollo, digamos, despliegue de todas las capacidades de cada uno, todo eso es salvación, todo eso es vida. Hasta llegar a la plenitud que podamos, la máxima plenitud que podamos en este mundo. Porque la labor del Salvador, que es el Mesías, que es el hombre Dios, que es el prototipo de hombre, es hacer que todos los seres humanos lleguen a su máxima plenitud. Esta plenitud humana es el éxito de Dios creador. Si Dios crea al hombre, el éxito de la creación es que el hombre se desarrolle lo más posible, que florezca lo más posible. Esta plenitud humana es el éxito, la alegría de Dios Padre. Si Dios quiere hacer de los hombres, de los seres humanos, hijos suyos, lo que quiere es que sus hijos crezcan lo más posible, que sean lo más posible. Y todo lo que sea mediocridad y raquitismo y conformismo y resignación, todo eso es contrario al designio de Dios y a la obra de Jesús. De manera que veis cómo los evangelistas
desde el principio, han indicado ya qué es Jesús. Antes de ponerle título, aquí no ha salido ni la denominación el Hijo del Hombre ni el título Mesías, no se ha dicho nada. Pero ya está todo definido antes, porque si hubieran empezado por los términos, entonces cada uno lo había entendido como quería. Por ejemplo, Mesías podían entenderlo en forma de Mesías político. No, primero dan los contenidos, las realidades. ¿Quién es Jesús? Jesús es el término de la creación, el culmen, la cima de la creación. Es el hombre llegado a la condición divina, el hombre Dios. Este es el prototipo de hombre, este es Jesús. Y esto se llamará después el Hijo del Hombre. Y este prototipo de hombre, este que ha alcanzado la plenitud humana, es el Mesías, porque la labor del Mesías va a ser hacer que todos los seres humanos puedan alcanzar su plenitud humana. Este es el Mesías, y no hay otro Mesías. El único Salvador es aquel que puede asegurarnos, o que puede darnos la oportunidad, porque nosotros tenemos que colaborar, darnos la oportunidad de alcanzar en esta vida la plenitud y de sobrepasar la frontera de la muerte y alcanzar la vida en su floración total, que es la condición divina. Decía el filósofo Bergson, bien conocido, filósofo de principios del siglo, después de que él escribió aquel libro El impulso vital y todo aquello, que renovó tanto la filosofía y inquietó a tanta gente. Al final de su obra decía: el universo es una fábrica de dioses. Qué intuición la de este hombre. El universo es una fábrica de dioses. Este universo material irá pasando seguramente, según nos dice la ciencia, que si la entropía, que si esto, que si lo otro, que si el enfriamiento, que si mueve. Pero el resultado final de este universo es la fábrica, son los seres divinos que van a salir, que somos nosotros. Este es el horizonte que nos presenta la denominación el Hijo de Dios. Así como la denominación el Hijo de Dios nos presenta a Jesús desde su origen divino, digamos, que es la infusión total del Espíritu, la de Hijo de Hombre nos lo presenta desde su origen humano, es el hombre que alcanza a ser Dios. Así se complementan una y otra. Es el Hijo, en el centro está el Hijo, al mismo tiempo fruto pleno de la humanidad y imagen plena de Dios. Ya cuando vemos entonces en el episodio del paralítico que hemos considerado, cuando dice Jesús: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, es una autoridad divina, está claro. Ya sabemos, claro, es que el Hijo del Hombre es el hombre de Dios, claro. Ya sabemos por qué. Y cuando nos dice después que está por encima de la ley, que el Hijo del Hombre es Señor también del precepto, tremenda frase. Claro, es que es el hombre de Dios, claro. ¿A qué le iba a estar sometido el hombre de Dios? El que tiene la plenitud del Espíritu de Dios dentro. ¿Quién va a dictarle normas? Es decir, ya empezamos a entender esto. Pero decimos, bueno, ¿y por qué los evangelistas usan esta expresión, el Hijo del Hombre? ¿Por qué? ¿De dónde la han tomado? ¿Por qué no dicen sencillamente hombre? ¿Qué es lo que significa? Ser humano. Entonces, esto nos lo explica el episodio del paralítico, precisamente. Allí se dice: el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Se unen dos términos: Hijo de Hombre y autoridad. Y entonces nosotros podemos ir buscar en el Antiguo Testamento dónde aparece esta expresión, el Hijo del Hombre, como un Hijo de Hombre. Y la encontramos en un libro escrito en arameo, no en hebreo, que son los capítulos 2 a 7 de la profecía de Daniel. La profecía de Daniel, como sabemos, está atribuida a un Daniel Eucrático, no sabemos quién fue, ¿no? Aunque él se coloca el libro en tiempo de Nabucodonosor, nosotros lo sabemos, ¿no?
Históricamente se sabe que el libro nace en el siglo III, antes, segundo, finales, principio del siglo II, hacia el año 165 antes de Cristo. De manera que hay una ficción en todo eso sobre Nabucodonosor y Baltasar, pero eso no importa. En el capítulo 7 de este libro se habla de lo siguiente. Daniel, el profeta, está dormido y en sueños tiene una visión. Los pueblos que se agitan, ve salir del mar una fiera tremenda, como un oso con una mandíbula y unas fauces que destroza todo lo que encuentra. Y después ve salir otra fiera como un leopardo, y después ve otra fiera como un león con alas, todas fieras tremendas descritas poniéndole rasgos que no existen en la naturaleza. Es decir, una fiera que excede en crueldad a todas las fieras conocidas. 3 fieras. Y luego por último aparece una cuarta fiera tan tremenda, tan horrorosa, que no encuentra símbolo en el reino animal. Una cuarta fiera que lo devoraba todo y lo masticaba y no pone comparación con él. Aquello es incomparable. Entonces luego explica que estas 4 fieras son 4 imperios. Esto lo dice la misma profecía. De manera que las fieras son imperios, cada una representa un imperio, que van apareciendo en la historia y que son cada vez más crueles, más deshumanizadores. En ese momento el profeta sigue viendo en el sueño, en una visión de un sueño, sigue viendo que en el cielo se ponen unos tronos. Tronos son asientos, escaños, para un tribunal. Y allí se sienta el anciano es figura de Dios. El anciano, y un tribunal con él, de seres divinos, no dice quiénes son. Y entonces juzgan a las fieras. Las 3 primeras quedan neutralizadas, sin poder ninguno. La cuarta queda destruida absolutamente. No queda residuo de esa fiera. Estos son los imperios. La última fiera es el imperio de los sucesores de Alejandro, que estaban dominando al pueblo judío en aquel tiempo. Y entonces cuando ya se ha ejecutado el juicio de las fieras, entra o llega a esa escena celeste una figura humana, que en arameo se llama como un hijo de hombre, como un hijo parecido a una figura, a un hombre, es decir, una figura humana, también simbólica, como las fieras eran simbólicas todas, claro. Un nuevo símbolo, pero este es un símbolo humano. Y a esta figura humana, hijo de hombre, el anciano le da autoridad y dominio sobre todos los pueblos de la tierra. Es decir, autoridad, ya te digo. Hijo de hombre y autoridad, como aparece en la perícopa del paralítico. El hijo del hombre tiene autoridad. De manera que, entonces, ¿qué significa esta figura humana en la profecía? Que va a tener dominio sobre todos los pueblos de la tierra, y que luego dice el profeta, y la figura humana representa el pueblo de los santos del Altísimo, judíos fieles. Los judíos, el pueblo judío fiel a Dios, va a tener autoridad sobre todos los pueblos de la tierra. De manera que la figura, aunque aparece como individual, es una figura colectiva, representa al pueblo. ¿Qué significa? Que Dios está en contra de todos los imperios opresores que existen y existirán, y que quiere inaugurar en el mundo un reino humano, no un reino bestial, como eran todos, sino un reino humano. La victoria de lo humano sobre lo inhumano. Esto es lo que el profeta nos dice. Y eso, según la visión del profeta, naturalmente condicionada por su cultura, es el pueblo judío, fiel a Dios, el que va a dominar al mundo entero. Este texto dio origen a muchísimos movimientos nacionalistas ultras. Todo el nacionalismo fanático de Israel se apoyaba en este texto. A nosotros Dios nos ha prometido
la hegemonía universal. El profeta, condicionado por su cultura, lo expresó en términos que permitían esa interpretación. Pero ya tenemos aquí el paralelo. Entonces, hijo de hombre, autoridad. Esto es lo que aparece en la película del paralítico. El hijo del hombre tiene autoridad en la tierra. Entonces, los evangelistas se inspiran en Daniel. Es decir, toman la expresión de Daniel. Y entonces, este hijo del hombre tiene autoridad, como tenía el de Daniel. Pero al contrario, ellos usan las imágenes del Antiguo Testamento, que muchas veces son magníficas, pero les cambian el sentido, porque la teología del profeta Daniel no es la teología de los evangelistas. Y si el profeta Daniel había dicho que esa autoridad se le daba para dominar a los pueblos paganos, que no eran los pueblos judíos, el paralítico precisamente en los evangelios es una figura de la humanidad pecadora. Entonces la autoridad que tiene el Hijo del Hombre, el modelo de hombre, el que lleva consigo todo el Espíritu de Dios, esta no es para dominar, sino para vivificar, para borrar el pasado pecador de los hombres y comunicarles una vida nueva que es el Espíritu. ¿Saben que veis cómo en el Antiguo Testamento, que es una literatura rica y llena de símbolos, los evangelistas los usan, pero les cambian el sentido, porque ellos no van a seguir la doctrina del Antiguo Testamento, que pertenecen a una etapa de la revelación, muchas veces muy imperfecta. Usan el símbolo, la figura humana, aquella, el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, pero aplicado ya a ese Jesús que conocemos, que es la plenitud humana, que eso nunca lo había enseñado Daniel, que es el hombre de Dios. Y el hombre lleno del Espíritu de Dios, no lleno del Espíritu de Daniel, no va a dominar a los hombres, va a borrar su pasado, el pasado que les impide su desarrollo humano, y a comunicarles una vida nueva. Levántate, carga con tu camilla y vete. Este es el Hijo del Hombre. De manera que base Daniel de la expresión, la toman de Daniel, y les sirve, claro, porque está la unión por una parte del Hijo del Hombre con la autoridad, y así pueden rectificar aquella mentalidad judía fanática, nacionalista fanática, que pensaba que Israel iba a dominar al mundo. No, en el plan de Dios Israel no va a dominar al mundo. Y segundo, pero hay otro aspecto. La figura de Daniel era una figura colectiva, representaba al pueblo de los santos del Altísimo, al pueblo judío fiel a Dios. Y entonces eso les sirve también a los evangelistas. Porque fijaos, ¿qué es lo que constituye a Jesús como el Hijo del Hombre? Como el modelo de hombre, como hombre de Dios. El Espíritu que recibe. El Espíritu le da la condición divina, plena, porque recibe la plenitud del Espíritu. El Hijo del Hombre es ese, el que está en la plenitud humana. Pero, antes de describir el bautismo, ya Juan Bautista había dicho: yo os bautizo con agua, él os bautizará con Espíritu Santo. Para que ese Espíritu que recibe Jesús va a ser participado por los hombres, va a ser comunicado a los hombres, él lo va a comunicar. Y si el Espíritu es lo que hace que el hombre tenga la plenitud humana, a nosotros que recibimos el Espíritu nos pone en el camino de la plenitud. A Jesús le da el Padre todo el Espíritu, la plenitud total del Espíritu, porque en Jesús no ha habido pecado, en Jesús no hay barrera, en Jesús no hay resistencia. Jesús es el que ha hecho el compromiso de amor total. Se le puede comunicar a Dios totalmente. Nosotros tenemos una historia y tenemos 1000 infidelidades y tenemos 1000 negaciones. Por eso nosotros podemos recibir el Espíritu en la medida en que abramos nuestro corazón y en la medida en que nuestro corazón esté puro, por así decirlo. Nos lo da. En cuanto hagamos nuestra opción de amor, recibimos el Espíritu. La medida en que lo recibamos depende de nosotros, ¿no? Él querría darnos la totalidad, pero nosotros somos capaces de recibir una parte. Entonces, pero ya, con esa primicia de espíritu que tenemos nosotros, que entramos en la vía de la plenitud. Como eso. Él ha llegado al final. Nosotros tendremos que recorrer un camino
para ir abriéndonos cada vez más a ese espíritu, que ese espíritu vaya penetrando todo nuestro ser y ir alcanzando nuestra plenitud. De manera que la expresión el Hijo del Hombre tiene un sentido extensivo, se realiza plenísimamente en Jesús, el hombre de Dios, pero engloba a todos aquellos que por su compromiso han recibido también ese espíritu y están, si no en la plenitud, en el camino de la plenitud. Si el Hijo del Hombre puede perdonar los pecados en la tierra, quiere decir, se refiere a los pecados antes de ser cristiano, no a los pecados antes de ser. El paralítico no es cristiano y viene y se le perdona. Entonces también la comunidad cristiana, los que siguen a Jesús, podrán también limpiar a la gente de su pasado. Perdonar los pecados significa cancelar un pasado que pesa sobre el hombre, cancelar eso. Y de hecho, en el Evangelio de Mateo, en la misma escena del paralítico, Jesús dice la misma frase: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y Mateo al final pone: y la gente alababa a Dios que ha dado tal autoridad a los hombres. No a Jesús solo, sino a los hombres. De manera que todos entramos en la denominación el Hijo del Hombre, todos. Nosotros vamos camino de la plenitud. La figura de Jesús es nuestra meta, es nuestro ideal, es nuestro camino, es nuestra plenitud. Vamos a ser como Él. Este es el objetivo de nuestra vida. Pero fijaos también, ese espíritu que ha recibido y que le ha dado la plenitud humana y la condición divina, ese es el mismo que lo ha constituido Mesías, Salvador. Él es el Mesías, por eso, porque la unción mesiánica es el espíritu, y ya han decidido que es el Mesías, el Hijo de Dios, el amado, en quien Dios ha puesto, el Padre ha puesto su favor. Y nosotros que recibimos el espíritu, recibimos la unción mesiánica, es decir, nosotros estamos asociados a la labor salvadora de Jesús. Es decir, la obra de la salvación de la humanidad no es exclusiva del Salvador. No hay un Salvador que solucione los problemas. Hay un Salvador que hace posible la salvación, que la hace posible. Y nosotros, todos los que lo seguimos, tenemos que continuar la obra que Él empezó, con su mismo espíritu, viendo hasta el fin. ¿Veis la importancia de la denominación el Hijo del Hombre? Y para acabar, voy a explicar el primer texto en que aparece en el Evangelio de Juan, donde no aparece la escena del paralítico. El primer texto es en la declaración a Natanael. Natanael, que es una figura simbólica, que representa a los judíos buenos, judíos educados en la ley, en los ideales del judaísmo, pero sinceros y buenos, como Jesús dice aquí, un israelita de veras. Este aclaman, reconoce a Jesús como: tú eres el Hijo de Dios, tú eres Rey de Israel, que tiene sentido mesiánico, tú eres el Mesías, ¿no? Y Jesús le contesta: cosas más grandes verás. Y después, pasando al plural, que indica que la figura de Natanael es una figura colectiva, dice: veréis a los ángeles subir y bajar por el Hijo del Hombre. Frase extraña, ¿verdad? Subir y bajar por el Hijo del Hombre. Juan 1:51. ¿Qué quiere decir? Aquí hay una comparación implícita con la escala de Jacob. ¿Os acordáis que Jacob, en un sitio que se llamaba Betel, se durmió apoyando la cabeza en una piedra? Y en el sueño vio que de aquella piedra hasta el cielo subía una escala, y que los ángeles subían y bajaban. En lo alto de la escala estaba Dios, y los ángeles subían y bajaban por la escala. Ángeles son mensajeros divinos, los que llevan los mensajes divinos, subían y bajaban por la escala.
se despertó Jacob, se quedó sobrecogido y dijo: esta es la casa de Dios. Entonces el evangelista usa un bonito símbolo del Antiguo Testamento, pero la escala es Jesús, el Hijo del Hombre, en la escala. El Hijo del Hombre, que es el hombre Dios, en él se funde lo divino con lo humano. Por eso toda comunicación entre el cielo y la tierra pasa por el Hijo del Hombre. Los mensajeros, que es la comunicación del cielo con la tierra, pasa por eso. Es más, cuando mientras no ha existido el Hijo del Hombre, el hombre Dios, el modelo, la plenitud del hombre, Dios no ha podido comunicarse a la humanidad como Él quería. No había puente, no había escala, no había trámite para eso. Cuando existe el Hijo del Hombre, el hombre Dios, entonces sí. Ahora Él es la escala. Por Él puede comunicarse Dios plenamente, todo lo que quiera, porque Jesús está su mismo ser. Ya en la humanidad hay alguien que tiene la misma categoría de Padre. Está ahí. Esto es lo que quería explicar, que entendamos entonces quién es Jesús. Los autores, si leéis autores sobre el Hijo del Hombre, os dirán muchas cosas, sobre todo si es verdad que son, si no es verdad, cuáles son auténticos, cuáles no son auténticos. Es una cosa completamente secundaria. Nosotros no queremos reconstruir la biografía de Jesús, lo que queremos es saber qué es lo que los evangelistas nos han transmitido sobre Él, porque esa es la experiencia de Jesús, de la primitiva comunidad cristiana. Y vemos esto. En los evangelios sinópticos, el Hijo del Hombre va a aparecer en 3 etapas distintas. La primera es su etapa terrena. La segunda es su tránsito, que es su conflicto, muerte y resurrección. Y la tercera es su etapa postterrena, que se describe de ordinario como las llegadas del Hijo del Hombre. Las llegadas, que es su labor y su actividad, su conflicto, su muerte y su triunfo. Estas son las 3 etapas en que los 3 evangelios sinópticos dividen a Jesús, la existencia de Jesús como el Hijo del Hombre. En los días próximos iremos analizando cada una de las 3. Si queréis, interrumpimos un momento y si tenéis alguna pregunta, me lo decís. Pregunta. Usted ha dicho que Dios no quería que Jesús muriera. ¿Jesús quiso morir? Él se ofreció, es decir, Jesús no tiene por misión morir. Tiene por misión dar testimonio del amor de Dios en el mundo. Un amor que nunca se echa atrás. Al chocar ese amor de Dios con todas las autoridades políticas y religiosas de su tiempo, entonces Él podía hacer 2 cosas: echarse atrás o seguir a pesar. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera echado atrás? Eso no hubiera dado nunca el ejemplo de lo que significa el amor. Por eso Él tenía que afrontar la muerte y, si era necesario, morir. Lo importante, Dios no quiere que muera. Lo que quiere el Padre es que dé testimonio del amor hasta el final. Si eso conlleva la muerte, el Padre lo acepta. Porque lo importante es que la humanidad conozca lo que es la calidad del amor infinito, claro, eso es lo importante, porque esa va a ser la salvación de la humanidad. Esto es una manera de enfocar. Otra manera es también esta. Jesús recibe en su bautismo, después de su bautismo, recibe la plenitud del Espíritu, es decir, la plena capacidad de amar como Dios ama. Es una capacidad. Esa capacidad tiene que irla poniendo en práctica. En su vida Él va desarrollando esa capacidad, llevándola a la práctica. Y esa, cuando Él hace el acto supremo de amor, que es dar la vida por la humanidad, ahí es donde realmente ya tienen la plenitud, pone en práctica la plenitud del amor del Padre. Y por eso la última frase de Jesús, la última palabra de Jesús,
el Evangelio de Juan es: queda terminado. ¿Qué es lo que queda terminado? El hombre de Dios. Está plenísimamente terminado. El proyecto de Dios sobre el hombre. Ahí queda terminado. Y por eso, como en ese momento su condición divina ya existente, pero de alguna manera estalla, porque ya pierde todo límite, que es la condición divina definitiva, cesa el límite. Por eso de Jesús crucificado brota el Espíritu, el que llevaba dentro brota para la humanidad. Pero Dios no se propone que Jesús muera, eso sería un Dios cruel, imposible de aceptar.